11 menos cuarto de la mañana y recibimos con mucho gusto a la señora Isabel Ledesma, experta en semiología. Isabel, bienvenida una vez más a la mañana del 11. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a contextualizar un poquito. La semiología, por definición de la Real Academia Española, es el estudio de los signos de la vida social. ¿Está bien? Está perfecto. Y después, como yo les había dicho que íbamos a retomar esta conversación sobre la programación neurolingüística que tuvimos la semana pasada, también una muy breve definición. La programación neurolingüística conecta nuestros pensamientos, lenguaje y comportamiento y con sus principios y técnicas podemos reprogramarlos para alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida más plena y satisfactoria, ¿no? La parte neurológica, la parte lingüística, que podemos hacer una programación o reprogramar, porque ya estamos programados, y lograr cosas realmente fabulosas. Es notable. Ayer me puse a mirar videos de expertos que hablan de programación neurolingüística. Es fabuloso cómo podemos modificar tantas cosas de nuestra vida. Sí, la verdad que, es algo que es sumamente práctico y que se puede usar en el día a día y que nos da una calidad de vida, como tú dices, totalmente distinta. Y una cosa que es fundamental, nosotros muchas veces hablamos programación neurolingüística y no hacemos el desglose de lo que significa. Y a veces cuando a mí me toca dar clases le digo a mis alumnos, háganlo fácil. Y bueno, y en la casa quien esté viendo que haga lo mismo. ¿Qué es un programa? Un programa es todo aquello que ya está preestablecido, el programa de televisión, el programa de radio, a tal hora tal cosa, a tal hora tal otra. Entonces, programación es un programa que tenemos, algo que está preestablecido. Neuro, la conexión, la manera en que pensamos, cómo funcionan nuestras neuronas. Y lingüística es cómo hablamos. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros tenemos un programa preestablecido que comienza en nuestra primera infancia, de acuerdo a aquello que vamos absorbiendo del entorno, pensamos en función de cómo vamos absorbiendo esa información y hablamos en consecuencia. Entonces, cuando uno escucha a una persona hablar, ya sabes cómo piensa esa persona. Si yo me siento acá y tú me dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo te digo, y viste qué horrible con el día de hoy, ya te di mi perfil. Caso contrario, si se cae el mundo y yo te digo, bueno, pero que el gris de afuera no llega adentro, como decía un periodista, Nacho Suárez, en Montevideo, que son esas frases que son el lado positivo, el lado negativo, depende siempre en la forma en que uno habla, es la programación que obtuvo. ¿Se puede reprogramar? Sí se puede reprogramar. ¿Se pierde la esencia? No. Por eso en programación neurolingüística siempre se habla de moldear. Uno va moldeando. Si yo, por ejemplo, soy de las que me gusta dormir hasta las 12 del mediodía, me levanto todos los días a las 6, pero el primer día que puedo voy a dormir hasta las 12. Si a mí, no sé, tengo una pareja que le gusta salir de parranda, va a ser todo bien hasta que el primer día que tenga la primera de cambio va a salir de parranda. O sea, la esencia no se pierde, la vamos moldeando porque socialmente la tenemos que moldear, porque es mejor para la calidad de vida y porque, por supuesto, empezamos a hacer las cosas en función del resto. Y en eso lo que habíamos hablado era que hay 3 canales de percepción: visual, auditivo y kinestésico. Cada uno se define por cómo lo dice el nombre, o sea, visual, todo lo ve; auditivo, todo lo escucha; y kinestésico tiene que ver con el tacto, con el espacio y con el movimiento. Entonces, tenemos los 3 canales, eso es importante que sepamos, no es que tengamos uno solo, pero generalmente tenemos un porcentaje muy alto de uno, que es lo que nos hace que nos vean diferente. ¿Y dónde comienzan los conflictos? Que fue lo que dijimos anteriormente, cuando somos de canales de percepción distintos. ¿Por qué? Vamos a hacer como un recordatorio del visual, si te parece. Sí, claro. Porque las personas visuales piensan muchas cosas a la misma vez, no recuerdan nombres propios, no saben delegar porque todo lo van armando en su cabeza. Entonces, cuando tienen que hacer algo, van a hacerlo en el último segundo del último minuto, pero ya está todo armado en su cabeza, entonces bajarlo a tierra. Por eso le cuesta delegar, porque si tiene que delegar te tengo que contar todo lo que tengo pensado hacer y es más trabajo. Entonces son las típicas frases, deja que yo lo hago. Pero ¿dónde viene? Viene desde niños, cuando uno ve que de repente se reúnen 5 o 6 compañeritos y hay uno que dice, no, vamos a jugar, yo después lo termino y va en nombre de todos. Ese es el que tiene una perspectiva y un canal visual que no le permite trabajar en equipo. En los grupos de trabajo, en los grupos de estudios, en los WhatsApp, los podemos definir claramente.
El visual es el que comienza la frase sin saludar y de acuerdo a cómo está pensando. El visual en un grupo de estudio te va a decir, ¿qué fue lo que mandó la profesora? Segundo mensaje, buen día, ¿cómo están? ¿Qué fue lo que mandó la profesora de tal cosa? Porque se da cuenta que transmitió como pensó. El auditivo, en cambio, da mucho detalle. Entonces, para que quede claro, el visual habla rápido, piensa muchas cosas a la vez, no recuerda nombres propios, todo lo recuerda con imágenes. Ese que cuando tú dices, ¿dónde queda tal negocio? Te dice, bueno, tú vas por tal avenida, viste que hay una casa pintada de amarillo, ahí doblas a la derecha, vas a ver que hay un árbol y un almacén, al costado y un murito es ahí. O sea, no sabe direcciones, pero todo lo lleva desde una fotografía mental. Tienen muy buena memoria para las cosas, pero es el que de repente tú le preguntas, ¿dónde tienes las llaves? Y te dice, en la mochila, mete la mano y vas a ver que por el costado, en la parte de abajo, y después te dice, no, deja que yo voy. Porque en su cabeza lo tiene tan armado todo que sabe dónde ir directamente. Son personas que no les gusta que le cambien las cosas de lugar. ¿Por qué? Porque como su memoria es visual, es una fotografía. Entonces, si está esa revista ahí y la cambiaron para el otro lado, el visual va a venir y te va a decir, ¿no viste la revista que estaba acá? Tú le vas a decir, sí, está aquí. Yo la había dejado acá. Eso quiere decir, no me la cambies, la revista va ahí. Pasa con los lugares de estudio, que de repente siempre se sientan en un mismo lugar y un día vino alguien y se sentó, porque los lugares no tienen nombre. Y se le para al lado y dice, ¿te sentaste acá? Sí. No, como me siento siempre, es onda, levántate que ahí me siento yo. Porque tienen fotografías permanentes. Son personas que son muy escuetas en sus respuestas. Sí, no, lo vemos en los adolescentes, que son muy visuales. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada, no tenés nada para contar. Ya te dije, me fue bien. Entonces, ahí se cierra todo. ¿Cómo hacemos para que un visual pueda prestarnos atención? Le tenemos que dar las palabras que son, viste, mira, mirá. En una reunión, eso para que lo hagan acá en el canal, en la casa, en una reunión cuando haya varias personas comiendo, conversando, de la nada mira, el que se da vuelta es visual. Es el único que el nombre, el mira o el viste funciona como un nombre propio. A un visual tú le dices, ¿viste? No, nada, te sigue todo el día, porque es como que lo llamaste y no le dijiste lo que venía después. ¿Ah? Entonces, los vemos en la dinámica, cuando hacemos ese perfil, ya sabemos más o menos qué tendencia es. ¿Te parece pasar al auditivo? Sí. Pasamos al auditivo. El auditivo es el término medio, o sea, tenemos el visual en un extremo, auditivo en el medio y kinestésico en el otro. El auditivo son personas que todo lo conectan con la emoción, necesitan mucho detalle, necesitan escuchar detalles y recibir detalles, son personas que les gusta trabajar en equipo. El auditivo es el típico que en el grupo te va a decir, bueno, ¿qué les parece si nos reunimos hoy y yo hago, no sé, llevo una torta? Es el que siempre está uniendo. En las familias, el auditivo siempre es el que une. Y a su vez siempre es el que se siente que no está contemplado. Porque para el auditivo nada es suficiente, porque nunca hay suficientes detalles, porque siempre necesitan más atención, más detalles. Y si hay un auditivo y un visual, evidentemente hay un choque importante, porque al visual le molestan los detalles, le molestan de que se pone hasta de mal humor, y al auditivo los necesita. El auditivo, por ejemplo, son personas que disfrutan mucho de estar al aire libre, te detectan a través del oído, es la típica persona que te dice, a ti te pasa algo. ¿Por qué? No sé, tenés la voz rara. Y uno hace, yo estoy bien de la voz, pero es el tono de voz, el auditivo automáticamente sabe cómo estás. Contrariamente al visual, el visual no te va a detectar cómo estás, porque está en la dinámica de que piensa tantas cosas a la vez y habla tantas cosas a la vez que no se toma ese tiempo, salvo que tenga un porcentaje muy parejo de visual y auditivo. Entonces, los conflictos, ¿dónde están? Y están en un poco la misma frase que usamos el martes pasado, pero que la traigo de vuelta,
cuando un visual, por ejemplo, llega a la casa y el auditivo le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, pero ¿no tienes nada para contarme? Ya te dije, me fue bien. Bueno, está bien, si no me querés contar, no me cuentes, pero al final y ahí se genera el conflicto. Pasa lo mismo en relaciones padres-hijos, madres-hijos, donde no son del mismo canal de percepción. Por eso es muy importante que cada uno detecte su canal, no el del otro, porque siempre hacemos lo mismo. A ver de qué canal es el otro. No, voy a ver qué canal tengo yo, porque si yo sé que yo soy visual, sé que tengo que tener un pie en el freno cada vez que hablo. Yo, por ejemplo, soy visual. Desarrollo mucho lo visual y mi trabajo, que es mirar mucho video, desarrolla aún más lo visual, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pasa? Yo a veces hablo muy rápido. Entonces, cuando estoy hablando, yo misma es como que me freno. O yo entraba a la oficina y venía pensando a ver si salió tal expediente o tal informe y entraba y decía, hola, ¿mandamos el informe? Y claro, la otra persona me miraba como diciendo, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y ahí rebobinaba, decía Isabel, buen día, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas aquel informe que...? Porque aparte, lo lindo es que siempre me ha tocado trabajar con auditivos. ¿Por qué lindo? Porque es el complemento de lo que de repente yo no veo. Eso sería el complemento ideal a nivel laboral. Tener un visual, un auditivo y el kinestésico siempre está presente. Son los menos, ¿no? ¿Por qué son los menos? El kinestésico es el opuesto al visual. Camina muy lento, habla lento, pero cuando yo digo habla lento, el kinestésico es el que tiene una respiración abdominal y te dice, ¿cómo estás? Y entre el saludo del cómo estás para el visual es como que pasaron 5 años o 4 días. El auditivo lo lleva mejor, pero en el visual empieza, si es por Zoom o algo, empieza a mover el mouse porque piensa que se le trancó la computadora. Entonces, el kinestésico son menos, están en profesiones muy puntuales porque son muy dedicadas, los vas a ver de repente como, bueno, en la escuela, en el jardín, en los jardines, en la psicología se empieza a desarrollar la parte kinestésica porque se necesita la tranquilidad, la paciencia, el escuchar. Las personas kinestésicas, que todos tenemos un porcentaje, es la parte afectiva nuestra, es todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentidos, es lo que tiene que ver con el meterse hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede? A medida que van transitando los años, nos vamos volviendo kinestésicos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se enlentece, porque uno no anda igual de rápido a los 20, a los 30, a los 50 y a los 70, no te dan las articulaciones, digo yo, el cuerpo se enlentece. La cabeza se preocupa más por las cosas emocionales que por las otras, por eso las personas muy mayores pueden recordar cosas de hace, no sé, 20, 30 años atrás y capaz que no se acuerdan de lo que pasó hace un rato, porque están conectados con sus emociones. El kinestésico te une una conversación con otra, es el que de repente, no sé, yo te digo, ay, qué linda esa lapicera, y tú me dices, sí, esta lapicera me la regaló, no, yo no estaba acá, yo en eso estaba en Montevideo. Claro, porque me acuerdo que en ese momento yo tenía el perro que me regaló, y terminas hablando de algo que no tiene ni idea, y uno dice, ¿dónde está en la historia de la lapicera? El kinestésico va enrabando historias, ¿tá? Son personas que tienen una sensibilidad a flor de piel, necesitan mucho más detalles que el auditivo. Por eso el auditivo se lleva bien con el kinestésico y se lleva bien con el visual, queda en el medio. Los conflictos se generan de puntas a puntas, ¿verdad? Y después una cosa que también es importante, el kinestésico, si hay un accidente, imaginemos un accidente en una esquina. El visual lo primero que te va a decir es, sí, yo vi cómo venía. Te usa la palabra vi. El auditivo es el que va a hacer este gesto, va a decir, ay, pobre. Tiene el gesto escucha telefónica antigua, no, porque ahora ya no. Tiene el gesto escucha telefónica, ¿por qué? Porque cierra su pecho, siempre todo lo lleva a las emociones. Entonces es una postura que es muy común que lo veamos así o que lo veamos así. Y el kinestésico es el único que vas a ver que se arrodilla frente a la persona que tuvo el accidente, lo va a acariciar o la va a acariciar y le va a decir, bueno, tranquilo, dime, ¿tenés tu mamá? ¿A quién llamamos? Es la persona que siempre va a terminar socorriendo. Es esa parte kinestésica que hay. Entonces, ¿de qué sirve saber los canales de percepción?
Bueno, primero si sé mi canal, sé dónde frenar, dónde me tengo que apurar. Si estoy hablando con un auditivo, sé que tengo que empezar a corregirme y dar un poco más de detalles por el bien de la buena comunicación y de la buena relación. O sea que esto es como un pantallazo. Ahora, todo esto tiene que ver con, evidentemente, la información que recibimos de afuera, cómo la procesamos nosotros de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de cómo la decodificamos, siempre subjetivamente, pero el mismo hecho puede ser tomado de distinta manera por cómo fuimos criados, por la experiencia de vida que tenemos, o sea que no es un molde de decir, "Ay, yo quiero ser auditivo, visual o kinestésico". Nos convertimos en eso en función de toda esa decodificación que frente al mismo hecho vos lo ves de una manera, yo lo veo de otra, vos opinás para un lado, yo opino para el otro, o sea que eso es muy variable. Aparte está lo otro, o sea, tú imagínate que nosotros dos, vamos a poner un ejemplo, criados de diferente manera y estudiando lo mismo. Yo quiero hacer algo y yo lo que escucho es, no, pobre, bueno, sí, yo sé que a ti te cuesta como a mí, pero, y a ti te dicen, no, no, yo sé que tú sos mucho más brillante que yo. Una misma problemática. Tu molde va a ser yo puedo, el mío es yo tengo problemas, porque es lo que voy recibiendo. Es como cuando a alguien le dice, no, es tímido. Entonces uno tiene que empezar a desglosar. ¿Soy tímido? Sí, yo soy tímido. ¿Por qué? Y porque yo no me animo a hablar con la gente. O sea, que no hablas nunca, no, hasta que no conozco, no. Pero entonces no sos tímido, no sos tímido, sos observador. Te tomas tu tiempo. Entonces, ¿pero qué pasó? Alguien nos rotuló. En la vida nos rotulan siempre. Y después nosotros cargamos con ese rótulo como que es real. Hasta que tenemos que hacer ese balance de decir, bueno, a ver, realmente este canal, esta creencia, ¿esto es así o lo puedo entrar a moldear? Vemos que se moldean porque vemos que hay situaciones, hay familias que uno dice, la verdad, salió espectacular para lo que podría haber sido. O caso contrario, pensar que tuvo todo y no hizo nada. O sea, ¿por qué? Porque uno también, esa información es la base. Después nosotros vamos, a medida que nos vamos dando cuenta, vamos modificando aquello que queremos modificar. Porque eso de que alguien de afuera, nadie te obliga, la esencia no se cambia. Nosotros moldeamos las cosas que queremos moldear, las que pensamos que podemos moldear. Esto es un poco también lo que hablábamos de las emociones. Yo puedo tener un impacto negativo, puedo tener una noticia tristísima, no hablamos de extremos, ¿no? Pero yo sé lo que voy a hacer con esa emoción el resto del día. O busco cosas que me saquen de esa emoción, o busco cosas que me mantengan en esa emoción. Hasta un enojo o una discusión laboral. ¿Le doy el poder al otro de que me arruine todo el día? ¿O en esa discusión laboral me voy a enojar, me voy a frustrar y después tengo que pensar qué es lo que hago con eso? ¿Para qué? Porque se dice que detrás de todo mal siempre hay un bien oculto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Y tengo que buscar esa parte que es la que me va a servir para proyectar distinto el día. Me pueden decir, bueno, pero eso de que hay un bien oculto es una creencia. Sí, eso es la programación. El creer en lo que cada uno fue absorbiendo a lo largo de la vida y después ver qué hace con la información. ¿Cómo hago para programarme o para reprogramar Esa está eso? buena. Esa está muy buena. Para reprogramarnos, se dice que a través de la programación neurolingüística todos podemos ser exitosos. Pero no es la varita ni la pastillita mágica que... No, es trabajando con uno mismo. ¿Cómo puedo ser exitoso? Bueno, primero yo tengo que saber qué es lo que quiero. Si yo quiero lograr, no sé, el sillón que tengo enfrente, bueno, lo primero que voy a ver es de qué color lo quiero. Porque ¿qué pasa con nosotros? Ay, me encantaría tener un autito. Sí, me encanta. Hay un marca X que me fascina. Sí, pero viste aquel otro, qué bueno que está, aquel también. Entonces, nuestro cerebro no sabe qué queremos. Porque un día lo quiero amarillo, otro verde, otro azul, otro la camioneta, otro, no, mejor no porque subió la nafta, prefiero una moto. Entonces, hasta que yo no le doy una orden a mi cerebro, es como si yo me parara en la parada del ómnibus y tomara cualquier ómnibus. Yo tengo que saber mi destino. El clásico, todos los hombres te dejan bien. Claro, pero te dejan en cualquier lado, ¿no? Sí, claro. Yo tengo que saber mi destino. Entonces, ¿cómo me reprogramo? Y para reprogramarme yo lo que tengo que hacer es primero hacer un balance, ¿tá?
y después de ese balance proyectar. Pero si te parece, si quieres, podemos continuar en la próxima con programación. Sí, está buenísimo porque es muy amplio y creo que a muchos les puede interesar de decir, bueno, yo tengo este sistema de creencias y tengo estas emociones, pero no estoy conforme o me doy cuenta que me tengo que reconfigurar y bueno, allí está bueno que de repente podamos abordar eso en la próxima. Gracias Isabel, como siempre, un gusto. No, gracias a ti. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa, 11:06, ya venimos.